vamos a tener a continuación, recordar tal vez algunas pequeñas ideas. Lo primero es dar las gracias por su presencia al doctor Manuel Contreras, director del Instituto de Lingüística y Humanidades, quien ha apoyado no solo esta actividad con mucho entusiasmo, sino que la seguidilla de actividades que esperamos estar inaugurando en torno a y con la obra de Marco Antonio de la Parra desde Valdivia, como parte de este pequeño proyecto. Saludar al doctor Sergio Mancilla, profesor destacadísimo de nuestro Instituto de Lingüística y Literatura, ¿verdad? A la profesora Estefanía Peña, lo mismo, importante profesora de nuestro Instituto de Lingüística y Literatura. Eh, no sé si se me está quedando en el tintero alguna otra colega que esté adentro del Zoom, me parece que no, si es así, mis disculpas. Saludo a nuestros estudiantes del curso de teatro chileno, del curso de literatura clásica, colegas del oficio teatral, ya mencionaba algunos, Evelyn, María José, Daniela. eh, Muchas gracias por estar aquí y por supuesto, sobre todo, muchas gracias a Marco. Marco Antonio de la Parra es médico psiquiatra, dramaturgo, narrador, ensayista, guionista, crítico. Es un intelectual público, digamos, protagonista del debate y de la discusión, de las letras y de la cultura de nuestro país ininterrumpidamente y activamente desde hace más de 4 décadas. Marco Antonio de la Parra es autor de ya casi 100 textos teatrales estrenados. Sus primeros textos fueron Matatangos, Disparen sobre el Zorzal y Lo crudo, lo cocido, lo podrido, ambas estrenadas el año 1978. Y sus últimas producciones son El último conversatorio, esta es la penúltima, se estrenó en enero de este año online, y la última fue recién el mes pasado, Inferno, estrenada de manera presencial y que es un muy interesante y particular ajuste de cuentas que hace Marco Antonio de la Parra entre los 700 años de la muerte de Dante y el contexto social chileno actual. Algunas de las piezas de Marco Antonio de la Parra, por ejemplo, La secreta obscenidad de cada día, están entre las obras más representadas y traducidas en el mundo durante ya varias décadas. Marco Antonio de la Parra, además de ser autor de más de, como digo, 100 producciones teatrales, es autor de decenas de títulos en otros géneros. Por mencionar algunos, tenemos textos histórico-testimoniales como Obscenamente infiel o una personal crónica de mi prehistoria dramatúrgica, La mala memoria, historia personal del Chile contemporáneo, ensayos, como son muy provocadoras, Carta abierta a Pinochet, monólogo de la clase media chilena con su padre, Manual para entrar al siglo XXI, volúmenes de relatos como novelas enanas, novelas propiamente tales como Te amaré toda la vida, El Cristo entrando en Bruselas, novelas juveniles, algo que nos interesa mucho en el marco de las y los estudiantes con los que trabajamos acá, como El año de la ballena y El cuaderno de Mayra, escritos sobre el oficio teatral y sobre el oficio literario, como Cartas a un joven dramaturgo, un texto de culto y de cabecera en América Latina. Marco Antonio Laparra, además, es miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes, ¿verdad? Y, por supuesto, ha recibido una cantidad enorme de distinciones, premios y reconocimientos en Chile y el extranjero. Actualmente Marco Antonio Laparra es director artístico del Teatro Finisterra y es director académico de la Cátedra Siglo XXI, también de la Universidad Finisterra, donde yo tuve el gusto, el honor, el privilegio de conocerlo. Fue mi profesor en el primer año en la Escuela de Teatro y desde entonces he sido estudioso y fan de su trabajo, digamos. Muchas gracias, Marco Antonio, por estar aquí en esta conversación que hemos titulado Una vida en las letras, teatro, literatura y más. Y bueno, colegas, amigos y amigas, yo voy a empezar a guiar una conversación con Marco Antonio, pero por favor, a medida que la conversación vaya avanzando, tenemos 1 hora, vayan agregando sus preguntas en el chat o vayan pidiendo la palabra y daremos el espacio para incorporar al diálogo con Marco Antonio sobre su trayectoria, las inquietudes que puedan tener ustedes. En la primera parte de la conversación, para ir facilitando esta relación que vamos a ir construyendo durante este ratito, voy a entonces dirigir la conversación yo, pero como digo, y podemos terminar conversando de manera colectiva. Marco Antonio, acabo ¿Qué de hacer tal? una brevísima síntesis de tu trayectoria,
hoy eres esta figura icónica, un monstruo de las letras verdaderamente. Sin embargo, alguna vez, me imagino, fuiste un Ajá, niño que comenzaba a leer, un niño sí, que claro. llegó a las letras. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, bueno, yo fui el mayor de dos hermanos, hijo de un médico dermatólogo y una madre que dejó las bellas artes al casarse. Entonces, esto tiene que ver con ciertas visiones feministas y tiene que ver también con cierta predilección por la imagen, digamos, aparte de lo que era la lectura. De pequeño, por razones que ignoro, me acerqué a los libros muy tempranamente y empecé a leer cómics y enciclopedias. Las enciclopedias que ya han desaparecido, Wikipedia mediante, digamos, eran mi lectura favorita porque tenían esa cosa caótica que mezclaban, en el nombre de una letra, mezclaban mundos completos, digamos, y tenían un acceso a la maravilla que era el diccionario, ¿no? Que era un goce con el lenguaje, con los sinónimos, ese conocimiento enciclopédico siempre me hizo desear escribir algo como el diccionario Házaro de Milorad Pavić, digamos. Es que escribir una enciclopedia sería para mí mi sueño, una enciclopedia imaginaria, ¿no? Por eso citaba el diccionario Házaro. Y en estas lecturas que ahí de repente también leyendo los evangelios, sobre todo Mateo, que me encantaba, digamos, y eso tiene que ver con el Cristo entrando en Bruselas, que haría mucho tiempo después, la visión del Evangelio como un texto psicótico, como el texto leído por un niño, ¿no? Que no entendía mucho qué estaba pasando, se conmovía con esas imágenes. Me leí el Antiguo Testamento en cómic, yo lo he dicho muchas veces, o sea, Jesús era para mí un superhéroe, digamos, alguien que resucitaba gente, que podía moverse de un tiempo en otro, y sobre todo cuando descubrí los evangelios apócrifos más tarde, quedó como una lectura obsesiva, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, o sea, leer Job o leer los profetas, digamos, el estilo era formidable, digamos. Y los evangelios apócrifos y los textos, los manuscritos del Mal Muerto, siempre he deseado convertir en teatro el Evangelio según María Magdalena, digamos, o el Evangelio según María, o sea, que están por ahí, hay restos, digamos, y se reconstruyeron fragmentos. Se ha hecho, alguna artista lo ha hecho por ahí, pero me fascinaba. Y todo eso redundó en una catástrofe en mi vida que yo he citado, vean entre el público a Domingo Ortega, que es una persona que sabe más que yo mismo, pero el, eh, la catástrofe fue que como mis padres me vieron leer tan fácilmente, decidieron saltarse jardines, prejardines, etcétera, y colocarme a los 5 años recién cumplidos, yo soy de enero, en lo que se llamaba primera preparatoria en esa época, o sea, primero básico. Y fue un desastre. O sea, eso acompañaría como un desastre en mi vida hasta descubrir o redescubrir el teatro y redescubrir la literatura como escritura, como expresión, ya no solo como lectura. Porque como era de 5 años, mis compañeros solían ser de 7, edad a la cual la diferencia es brutal y terrible, digamos. Y ahí pasan ciertas cosas bastante especiales. Una es descubrir que los libros y la enciclopedia no tienen nada que ver con la realidad, que fue mi primer partido de fútbol, digamos. Fue en primero básico o segundo básico, que me dijeron vamos a jugar un partido de fútbol entre no sé qué cursos y tú vas a hacer defensa. Yo no había visto nunca un partido de fútbol, no había televisión, digamos. O sea, no era, ni en esa época vivía cerca de un estadio, como pasaría después más adelante en mi vida, que me haría fanático del fútbol porque viviría cerca de 2 estadios, digamos. Vivía en Maipú, y de ahí nos trasladamos a Independencia, y ahí vino el primer partido de fútbol como defensa, y yo fui a la enciclopedia, busqué dónde se paraba el defensa, y me paré ahí todo el partido. Entonces, por supuesto, la única actitud que tuve fue un pelotazo que me llegó, y entendí que en realidad la vida era un poquito más compleja y había que vivirla. O sea, no bastaba con eso. Por otro lado,
en un texto que estoy haciendo, que no sé en qué termine, si en teatro o en ficción, autoficción, que se llama Todo sobre mi padre, cuento un tema bien doloroso que me tocó vivir, que mi madre hizo una depresión muy grave, digamos, y mi padre, tuvieron unas rayetas con mi padre, digamos, y esto éramos muy pequeños, yo tendría unos 5 o 6 años, y yo creo que incidió esto de casi perder a mi madre, esta atmósfera. Bien. Eh, ¿Qué pasó? Ahora volviste. Por un momento te perdimos el audio. Bueno, ahí estoy de nuevo, estaba contando mis Quedamos amores. en tu madre, en la depresión que hizo tu madre y Bueno, la después de la experiencia de depresión, casi perderla. sí, después de la depresión de esa es que me hice una cantidad de declaraciones amorosas a mis compañeras que me llamaron del inspector del colegio y me decían, no, usted no puede andarse declarando y pidiendo matrimonio a compañeras de 7 años, digamos, de 8 años, o sea, no. Y, y luego me cambiaron de colegio al Instituto Nacional, un colegio que lo conocemos, un colegio muy de machitos, muy competitivo, en que uno estudia para ser ministro, estudia para ser, qué sé yo, presidente de la República, en esos tiempos por lo menos. Y, y ahí lo pasé fatal también, o sea, el bullying fue descomunal. Y yo me convertí a poco andar en el gay del curso, gay oficial del curso, no. Era más complicado porque no era gay, entonces era una sensación de sufrimiento muy grande, digamos, golpes, peladilla, pateadura. No he escrito sobre eso lo suficiente. Tengo un libro amontonado sobre el que se llama Tratado del Miedo, digamos, y que no he terminado. Y en el barrio también, en el barrio recibí el apodo del tontito, digamos, porque no, era el más pequeño también en edad, digamos, y el más alto también, entonces era el tontito. Y el tontito se acabó cuando dimos la prueba de actitud académica y fui el único que quedó en la universidad, digamos. Y entonces me quitaron el habla. Y ahí descubrí un mundo en la universidad que me salvó. Ya lo había descubierto eso en el Instituto Nacional gracias a la Academia de Letras, gracias a la Academia de Teatro. La Academia de Teatro confirmó mi condición de gay para mis compañeros, digamos. Y entonces, pero ahí lo empecé a pasar divinamente. Y ahí ya descubrí que dibujaba los afiches, hacía cosas, podía empezar a escribir, empecé a concursar en el concurso de cuentos Paula, digamos, muy tempranamente cuando partió el concurso a fines de los 60, y ahí de pronto me encontraría a los 19 años ganando el concurso de cuentos Paula. O sea, este niño empecé a salvarme. Y entonces mi niñez derivó en una juventud gozosa, pasándolo muy mal como niño. Marco, y a propósito de ese hito que está registrado en algunos trabajos sobre tu obra, por supuesto, que tú mismo acabas de recordar, que es este primer premio significativo, porque eras Sí, muy claro. joven y un concurso que llamó mucho la atención en su momento, como fue el concurso de la revista Paula y que se mantiene hasta nuestros días, casi. Mm. ¿Tú tienes algún recuerdo de ese tránsito entre este joven o este niño, o tal vez el joven, el adolescente, que pasa de ser lector a escritor, de lo que significó esa experiencia para ti o cómo se dio, cómo tal Sí, vez hubo ciertos profesores o ciertos espacios que incidieron en este tránsito? fue muy importante la Academia de Letras y fue muy importante el boom latinoamericano. O sea, todos queríamos ser del boom latinoamericano o rockeros. O sea, había que ser de los Beatles, Rolling Stone o Led Zeppelin, o había que escribir el boom. El boom, para mi edad, digamos, no era algo que te hiciera leer en el colegio por obligación. O sea, uno lo leía y lo compraba en primera edición. O sea, a Vargas Llosa, a García Márquez, o sea, el resucitar de Cortázar, el resucitar de Borges, digamos, Quicio Donoso, tempranamente también en primera edición. Entonces uno empezaba a leer. A mí, por ejemplo, no me llegaba la poesía. Yo veo ahí a Sergio Mancilla, mi amigo, compañero de un viaje que se merece una anécdota, una novela, y que es un don poeta, digamos, y a mí no se me daba la poesía, pero yo veía en la prosa una posibilidad. El teatro estaba latente por la figura de mi tío Edmundo, que había sido de los fundadores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, y que había sido mi gran regalador de libros,
junto con mi padre. Fueron los dos que me regalaron libros en mi infancia. O sea, mi tío porque tenía muchos libros y los amontonaba, así como están algunas de la biblioteca en los cuadritos que vemos, Sergio, tuya, la mía, amontonado, digamos. Entonces mi tío sacaba 3, 4 libros y me los regalaba. Y las cosas más disímiles, más diversas y más extrañas, digamos. Y mi padre me compraba clásicos en versión para niños, digamos, que sea la Odisea, la Eneida, la Ilíada, digamos, el Quijote, etc. Entonces yo me formé un panorama de la gran literatura universal, digamos, que fue clave para poder seguir leyendo. Pero de pronto descubrí la escritura por una máquina de escribir que me regaló mi padre, que siempre ignoro por qué me regaló esa máquina de escribir. Una máquina de escribir colombiana, Remington, armada en Colombia, celeste, que la recuerdo claramente, que me hizo teclear, como yo había tecleado en la máquina de escribir del Departamento de Dermatología del JJ Aguirre, del Hospital JJ Aguirre. Entonces, no sé por qué él asoció que yo me divertía mientras esperaba que terminara las clases y me volviéramos a casa. Él era profesor de dermatología, me pasaba a buscar al colegio que quedaba frente al hospital y nos íbamos a casa, me iba a casa con él. Pero esta máquina de escribir me hizo empezar a teclear de otra manera. Digamos. Yo tenía las cosas que había leído y quería escribir cosas parecidas a eso. Y ahí de pronto aparece esta máquina de escribir. O sea, yo escribo mucho en libretas, pero la versión del computador y sobre todo largo tiempo la versión de una máquina de escribir era lo que me hacía escritor. Pero el teatro se fue imponiendo de una manera bien curiosa, digamos, porque hubo profesores en el colegio muy importantes, Gastón Sánchez, y otro profesor que le olvidé el nombre de pila, Rojas, digamos, que después fue profesor en Concepción, en la Universidad de Concepción, digamos, que era el que dirigía la Academia de Letras. Gastón Sánchez, que me hizo la corrección en vivo, delante de todo, de mi primer cuento largo. Cuento largo, te digo, 6, 8 páginas, digamos. Entonces, que era para un muchacho de 16 años, era un cuento enorme, digamos, en una enciclopedia. Entonces, él corrigió este cuento, digamos. Aprovechó a hacer una clase sobre puntuación, editó el cuento. Y quedó impecable, digamos. Por ahí anda, no lo puedo encontrar todavía, estará en alguna de las cajas de mi bodega. Y ahí ya empecé a pensar, a lo mejor puedo escribir. Y ahí empezó el concursar en el concurso Cuentos Paula. Empiezan algunas lecturas que tienen que ver con el concurso de Cuentos Paula, que está inspirado por el monólogo de Molly Bloom de Ulises de Joyce. Yo a los 15 años, o sea, saliendo del colegio casi, a punto de salir del colegio, pido como regalo de Navidad el Ulises de Joyce. Y este regalo de Navidad hace que yo haya leído varias veces el Ulises de Joyce y me haya influido mucho en juegos de lenguaje, retruécano, todo lo que hace Joyce con la palabra, ¿no? Y lecturas muy fuertes de Cortázar y Borges, digamos. Y después, ya en la universidad, descubro esto que decía el Donoso de los senos pájaros de la noche, en primera edición, y muchísimos textos que fue una época muy, 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 muy rica, digamos. Hay textos que se olvidaron, que pasó por encima del boom y quedaron fuera, los de Reinaldo Arenas, digamos, los textos de José Manuel Pacheco, José Emilio Pacheco, o Salvador Elizondo, los mexicanos, digamos. Entonces, literatura que fue creciendo, 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 y dije, no, yo quiero ser escritor, digamos, y más encima en psiquiatría, en el curso de psiquiatría, yo pedí textos teóricos, textos técnicos, digamos, para estudiar, y me dieron una lista de textos literarios, con el argumento de que si no conocía al hombre, las humanidades, mal iba yo a superar ser un veterinario de la especie humana. Tenía que realmente conocer plenamente lo humano, y eso es así leyendo. El nado humano me es ajeno, de Terencio, ¿no? Entonces, esa frase me la inculcaron en el segundo año de medicina, cosa que fue un descubrimiento bastante agradable. O sea, leer era parte de la formación, y decidió que yo no dejara la carrera. En cuarto año estuve a punto de dejarla,
para estudiar cine. Marco, y a propósito justo de ese momento, llama mucho la atención que, claro, tú hoy eres un connotadísimo hombre de letras y también un destacado psiquiatra y lograste compatibilizar ambas cosas. Pero justo por lo que nos estás comentando ahora, eh, te pregunto si cuando sales del colegio, cuando sales del ¿No? instituto, ¿se presenta en ti la posibilidad de dedicarte formalmente como estudiante a las letras o no? Y luego, te lo pregunto pensando en nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de hoy, Sí, ¿cómo lograste que en la universidad, estudiando una carrera formal y cumpliéndola y terminándola, al mismo tiempo no fuese excluyente con tu vocación literaria y artística y más bien se potenciaran? ¿Cómo viviste esta experiencia? Me imagino que no siempre fue del todo virtuosa, a lo mejor tuvo momentos más conflictivos entre una y otra vocación, o no. sí, sí, los hubo, digamos. Como te digo, en cuarto año de medicina yo pensé dejarlo todo. Me acuerdo entrando a una clase de cardiología, digamos, no entré a la clase. Sentí una angustia infinita y fui a averiguar a la Escuela de Arte de la Comunicación cómo se hacía el traspaso de carrera, porque quería irme además al extranjero, a estudiar cine a Polonia, digamos, por una película Ceniza y Diamantes de Bachra, digamos, por el cine que había visto del este. Entonces, pero se cerraron, vino el golpe militar y terminaron mis dudas, digamos, y se acabó. O sea, pero cuando yo egreso del Instituto Nacional, egreso por el grupo de los científicos, pero obtuve el premio, que eran muy prestigiosos los premios del Instituto Nacional a la salida, al mejor alumno humanista. Esto con el odio de todos los alumnos de la clase humanista. Y esto por mi participación en la Academia de Teatro y la Academia de Letras. Y a veces la Academia de Ciencias Sociales también. Pero eso menos involucrado. El CECIN, el Centro de Estudios Superiores del Instituto Nacional. Centro de Estudios Sociales del Instituto Nacional, el CECIN. Entonces, yo viví la doble militancia muy temprano y la recuerdo como sin roce, que es muy raro. Aparte de esa crisis que tuve, que era una crisis que tenía que ver con el cine, no con las letras. Digamos. Las letras se presentaron muy rápido, me solucionaron el problema, los psiquiatras, digamos, muy rápido. Y mi padre, dermatólogo, tempranamente también me involucra en un departamento de psicodermatología, que es una visión psicosomática de la medicina que concibe al hombre de otra manera también, digamos. Entonces, otra vez vamos leyendo humanidades y las humanidades al servicio de la ciencia, y ciencia y humanidades juntos. Yo con el tiempo hice muchas crisis, digamos. O sea, dejo una, dejo la otra, pero tardías. Más bien ya recibido y ya formándome como psiquiatra. O sea, ahí hago crisis, digamos, y para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Llega crisis en la vida y decido empezar mi psicoanálisis, mi largo psicoanálisis, o sea, en parte formándome como psicoanalista y en parte porque lo necesitaba. Digamos. Mi largo psicoanálisis que me costó 5 años aceptarme como artista. Y ahí me di cuenta que tenía un conflicto muy serio en aceptarme como alguien dedicado a las artes y la humanidad. Tuve la suerte de tener una psicoanalista que con los años descubrí que era una artista plástica, que trabajaba muy clandestinamente casi, digamos, ¿no? Ocultaba esto para sus pacientes, pero una artista plástica y que influyó esa conciencia, se encuentra con el reflejo de mi madre. Digamos. O sea, mi madre artista plástica frustrada, una psicoanalista artista plástica, entonces de pronto yo, yo recibo aceptar que soy un artista. Y esto aceptarlo, me acuerdo las angustias que me daban los estrenos, a los cuales yo no invitaba a mis padres. Todo ha hablado de que mi primera obra es Matatango y lo pudo. Y eso de olvidar que mis primeras obras son hechas en la escuela de medicina, digamos, por lo menos 5 obras que se montaron y se montaron con amateur y todo lo que quieras, pero y de hecho lo crudo y Matatango fueron escritas para el grupo de la Escuela de Medicina, digamos, del cual yo me salgo con un espectáculo que se perdió lamentablemente, que se llama, ya no sé si se llama porque está en la mala memoria,
solo para mayores, digamos, que es un espectáculo que tenía que ver con el egreso, y el primer texto en que yo hago alusión a la dictadura. Alusión directa a la dictadura, no alusión inconsciente como en obras anteriores, una alusión directa a la dictadura, como porque cuenta la trayectoria, mi historia, a través de los 7 años que duraba la carrera y el egreso. Y por supuesto el momento del golpe militar. Marco, y Entonces, a propósito de ese momento, antes de pasar como a un siguiente capítulo, pero también pensando en nuestra facultad, en nuestro instituto y en buena parte de nuestras y nuestros estudiantes, una cosa que llama mucho la atención cuando uno estudia tu trayectoria y lee tus textos es que tú, siendo un estudiante de medicina y un destacado estudiante de medicina, como tú bien dices, con formación científica también, y terminaste siendo un médico reputado, de algún modo, sin pedir mucho permiso, te autoconstruiste un espacio para las letras, para el teatro. Lograste paralelamente hacer de la universidad, indistintamente de la carrera en la que estuvieses matriculado, un espacio creativo, un espacio creador para ti y para tus pares, de autoformación creativa. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Qué reflexión nos puedes compartir también, insisto, pensando en jóvenes que hoy día podrían eventualmente sentirse tentados por ese tipo de experiencias, digamos? sí. Cuando yo entré a medicina me pasaron varias cosas. Una que me acuerdo el momento exacto, digamos, en que yo me juré no vivir el bullying, de nuevo, digamos. Me iba a convertir en líder en algún sentido. Y me acerqué al centro de estudiantes, pero no me interesaba, no me interesaba la lucha política misma, ni tampoco le interesé a los que recolectaban líderes políticos posibles de los jóvenes, pero sí me metí en el grupo de teatro que tenía la Escuela de Medicina, un grupo de teatro donde trabajaba un hombre que después fue psiquiatra, escritor, ensayista, César Ojeda, y dirigido también por las obras escritas por un tipo bien talentoso que estrenó en Antonio Vara, Oscar González Campos, digamos, y estrenó obras afuera, pero que tenían una particularidad, eran obras con playback, eran musicales. Esto va a ser bien importante porque mi primera obra, El Quiebre Espejo, va a ser musical, pero sin playback, o sea, cantando de verdad en escena. Y estas primeras obras que hago en primero o segundo año de medicina, las hago como actor y son obras absolutamente dobladas. Y ya me deja ahí, yo venía de la participación de escuelas en la universidad, yo tomo curso en la Escuela de Telecomunicación por las tardes y me mantengo haciendo el paralelo. Estudio medicina en las mañanas, falto a las clases teóricas, estudio muchísimo con libros, toda la parte teórica me la daba con libros, tenía muchísimos libros de cada ramo de medicina, lo estudiaba, pero lo estudiaba leyendo, que era lo que yo sabía hacer muy rápido. Y me aburrían soberanamente las clases teóricas, y ahí inventé un sistema que después se hizo muy popular, que era pedir los apuntes de las compañeras siempre eran muchísimo más eficientes a la hora de los apuntes, y luego las editábamos, las sacábamos a roneo en esa época, y luego se sacaron con fotocopia, y permanecieron como los apuntes tomados de las mejores alumnas para la distribución de todos los que nos quedábamos o jugando a la pelota o ensayando en el grupo de teatro. Y teníamos entonces una versión abreviada de ese material. Esa fue mi labor como delegado de curso, que después que se convirtió en la industria de un compañero, digamos, que de origen más modesto, digamos, y que con eso se hizo unos dineros y se vendió durante varios años, esos famosos apuntes, digamos. Pero así yo mantenía las dos carreras, ¿te fijas? Y no renuncié fuera el momento del cine, porque a mí me gustaba mucho y me gusta mucho la clínica, la medicina interna, o sea, la pesquisa, el detective. O sea, no solo me gustaba la novela negra, me gustaba la búsqueda de pistas, digamos. Cuando yo leía Sherlock Holmes de niño, ya estaba asociándolo con la clínica. De hecho, por algo está Sherlock Holmes escrito por un médico, digamos.
Entonces, hay este goce de la clínica en una época en que no había imagenología o muy poca, digamos, radiografía y punto. Entonces uno tenía que escuchar al paciente. Y en esa escucha, la anamnesis, la nueva memoria, que uno tenía que construir la historia del paciente con una letra cuidadosísima. Yo trabajaba con un radiograph, digamos, y hacía una larguísimas anamnesis y larguísimas epicrisis, la historia de salida del paciente, que eran, la gente se reía de mi historia porque eran agotadoras de largas, digamos. Yo escribí una pequeña novela de cada paciente que me tocó, digamos, están por ahí en archivos cerrados, digamos, ya deben estar digitalizados y todo lo demás. O sea, yo en esa época no tenía la mala letra que desarrollé después siendo más médico. Entonces, todo esto, yo estaba siempre escribiendo, siempre inventando algo. Tempranamente armamos un grupo propio de la Escuela de Medicina, con la gente que tenía más talento. Lo iba escogiendo, digamos, los que sabían cantar, los que sabían bailar, los que eran buenos, digamos, en actuar, digamos, haciendo ejercicio. Me acuerdo, nos reuníamos un día a la semana a hacer los ejercicios que yo aprendía en la Escuela de Arte de la Comunicación, donde después se matricularon varios de mis compañeros que todos terminaron siendo psiquiatras. Uno terminó siendo obstetra. Entonces, estaba todo contaminado, digamos, y viene el golpe militar, cae el centro de estudiantes, digamos, se cierra, y tomamos nosotros la recepción de los mechones, de los novatos, y partió el quiebre espejo, digamos, una obra musical, supuestamente con autocensura, y luego los concursos en los carnavales de la semana de la Facultad de Medicina, donde se hacía concursos de teatro, y ahí ya yo tengo la sensación que yo me preocupaba durante todo el año más del carnaval y el festival de teatro de la Facultad de Medicina que de lo que estaba estudiando, pero bueno. Marco, y a propósito de esto, ya vamos como tal vez cerrando este capítulo, ya has mencionado un par de veces lo que significa que tú estabas en el contexto de la dictadura, el golpe te pilla en la Ajá, universidad, etcétera, y llega otro momento que tal vez fue, no lo sé, te pregunto, una posibilidad de una crisis y eventualmente la posibilidad de tomar una decisión nuevamente, y es que el que ha pasado a la historia como tu primer estreno, aunque sabemos que en estricto rigor no lo es, digamos, pero que es lo crudo, lo ajá, cocido y lo podrido, tú eres un joven, un veinteañero, ¿verdad? Y la así es, obra vive la censura, vive un tipo de exactamente, censura y te enfrentas en la realidad concreta, con titulares en la prensa, a lo que significaba la dictadura, el poder, exacto. y me imagino que contarlo hoy es distinto a cómo debes haber sido vivir esa experiencia y Fue, sobrevivirla y decidir mm, perseverar en esto. mira, Lo crudo, lo cocido, lo podrido es una obra que, que fue escrita para celebrar los 35 años de la Universidad Católica. Iban a haber tres obras, una de Von Wolf, Espejismos, una de David Benavente que nunca se escribió porque después de la crisis de la obra de Lo Crudo se acabaron los festejos de los 35 años, y la mía, que había sido elegido como joven promesa, digamos. Hay una historia ahí de cómo me encontré con Gustavo Mesa como director, cómo le envió los borradores de esta obra, y esto fue un material que empezamos a ensayarlo con un elenco fenomenal: Arnaldo de Río, Ramón Núñez, Jorge Álvarez, que es un actor que solo hemos visto los muy viejos de los que estamos acá, la Maya Mora, una actriz de Concepción, digamos, extraordinariamente interesante, y Lucho Alarcón, que es eterno, digamos. Lucho Alarcón hacía ya un personaje político. Me colaboró mucho mi amistad con Darío Oces Moya. Por Darío Oces Moya se llama el personaje Estanislao Osa Moya, el personaje político que llega a este restaurante. Y la obra nadie entendía que pudiera haber y que pudiera estar en riesgo de censura. Eugenio Dilborn, director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, decía: una obra rara, pero va a gustar. Es rara, sí, rara. A mí me gustaba mucho el cine Raúl Ruiz, y hay una influencia muy fuerte del cine, hay una influencia muy fuerte de literatura y de enciclopedias oscuras y de sociedades secretas que me encantaban, digamos, leer.
de la masonería, de la lectura sobre de los rituales que a mí me parecían necesarios y me siguen pareciendo necesarios en el teatro. Y cuando nos censuraron, cuando Hernán Larraín ve un ensayo general que lo vieron 40, 60 personas y que era una tremenda producción, o sea, un dineral de la época, digamos, se había invertido en esta puesta en escena, nadie entendió por qué lo censuraban, digamos, hasta que empezamos a releer la obra con criterio más paranoico y estaba lleno de señales sobre la dictadura, o sea, cadáveres, lo reservado, digamos, escenas que podían ser tomadas como escenas de interrogatorio, digamos, la combinación entre la confesión católica y la confesión del interrogatorio y la sanción de la masonería, o sea, habían señales. Y aparte, lamentablemente, también se apelaba a apellidos de la oligarquía, entre los cuales estaban los de Hernán Larraín Mate, digamos. Entonces, claro, o sea, pisamos callos. Yo estaba haciendo la clase de paranoias, como lo pongo por ahí en una autobiografía, sobre paranoia justamente cuando me informan, me sacan de la clase y me dicen que acaban de censurar la obra, que no va al estreno, creo que era el 30 de junio de ese año, viernes, y yo estaba haciendo la clase el martes. Y el ensayo general, que había sido una maravilla, había sido el día anterior, el lunes. Curiosamente se estrenaba el mismo día Matatangos, una versión más amateur en el Goethe Institute, que se llenó ante tal publicidad, digamos, de quién es Autor subversivo, más que subversivo, se me acusaba de, inmoral. de inmoral, de mal hablado, de escatológico, y todo era cierto, pero yo sé, la obra planteaba muchos temas morales, digamos, y además tocaba lo católico, porque había toda la crisis entre la masonería y la Iglesia Católica estaba también. Había una alusión al nazismo. Era una obra que se puede seguir haciendo, lamentablemente a veces muy vigente, y una obra sobre la crisis de la democracia, que es un tema que a mí siempre me ha preocupado y que motivó que cuando se estrenara, ya en sala, con un montaje mucho más pequeñito, en noviembre de ese año, la obra despertara ciertos resquemores también en los partidos políticos de oposición a la dictadura, digamos, porque planteaba una visión de que se había llegado a la dictadura por una crisis de la democracia. Y esta crisis de la democracia tiene que ver incluso con una obra que estoy dibujando ahora, o sea, vuelvo sobre ese tema, vuelvo sobre esas preguntas, ¿no? ¿En qué momento se nos viene abajo la democracia? Y se Marco, instala la dictadura. y a propósito de el momento inmediatamente posterior, y te hago esta pregunta tal vez pensando en cerrar quizás una primera parte sobre tu proceso formativo, y es Ajá, que pronto después de Matatango y después de Lo crudo, lo cocido, lo podrido, eh, tú comienzas a trabajar con el ictus, ¿verdad? sí, Y ahí te enfrentas también a esto que en la literatura llamamos de manera muy simple la creación colectiva, ¿verdad? sí. Pero que te lo pregunto desde la perspectiva de que supone, me imagino, entender la escritura y la creación desde un lugar Ajá, también diferente al de como uno piensa habitualmente el autor individual, solitario, con sus voces ujú, interiores, digamos. Y es algo que después ha acompañado toda tu carrera, tú has sido una persona más muy generosa en tu forma de trabajar, a veces individualmente y a veces colectivamente. Pero vuelvo a ese momento formativo, originario, a esa primera escena cuando pasas de ser el autor, como tú has insinuado, ese autor nunca fue tan individual, tú dialogabas con Marco Antonio, dialogabas con tus colegas en la escuela, pasabas tus textos, había una dinámica colectiva, pero también había un autor. ajá, Y luego ese autor se inserta formalmente en algo que se llama creación colectiva. Y sí. además liderado por figuras de enorme peso como Nissim Charín, Delfina Guzmán y otros. Entonces, ¿cómo vives esta inserción, este descubrir tu oficio escritural autoral en esta dinámica un poco más horizontal? Y mira, él fue bien importante, ¿no? O sea, porque yo entré al grupo y el ICTO estaba viviendo una crisis. Había vivido la deserción de Jaime Badel y José Manuel Salcedo, digamos, que quedaron al Teatro de la Feria. Estaba con una serie de actores, digamos, que se retirarían a poco andar, digamos.
Ahí, entonces quedaron la pandilla de Claudio Girolamo, Delfina Guzmán y Sincharim, digamos, y había que armarse, digamos, y Maite Fernández. Entonces, yo empecé a trabajar con ellos en este diálogo que es complejo, porque trabajar con Nissim, sobre todo, era difícil. Era difícil, muy de sus ideas, digamos. Yo tenía unas ideas revueltas. Yo quería hacer, por ejemplo, en un momento una obra de derecha. Que el ictus dejara de hacer la revolución los sábados por la noche y hiciéramos una obra de derecha que contara cómo el ictus se pasaba al pinochetismo. Porque a mí me interesaba mucho, mucho más por qué se hacía pinochetista el chileno. Porque había un pinochetismo latente, digamos, en cada uno. O sea, cómo se hacía para que se hiciera partidario. Entonces me interesaba mostrar al ictus haciendo una obra de homenaje a Pinochet. Que habría sido una obra muy subversiva y muy loca, digamos, ¿entendés? Y hasta ahí llegaron nuestras... O sea, hicimos un par de obras, y colaboré, también participó Sergio Dodanovich en algún momento, pero hasta ahí llegó nuestro juego, y luego va a venir la Secreta Obscenidad de cada día, donde me voy a dar el gusto de atacar izquierda y derecha, digamos, de nuevo. Pero la obra, como homenaje a Pinochet, no la hice nunca, digamos. O sea, de pronto la termino, pero era muy delirante en ese momento, o sea, absolutamente. Ok, Marco, y pensando solo en el tiempo, escucharte es realmente un placer y tú eres muy, muy entretenido y tienes tanto que entregarnos. Pero dejando atrás esa parte formativa, me gustaría preguntar ahora, ¿cómo vuelves a reencontrarte ya adulto? Y si es que fue un reencuentro, tal vez para ti la categoría es otra, ya adulto, ya escritor profesional, ¿cómo vuelven a aparecer la narrativa, este otro género, ya entrado los 80 y después Ujú. en tiempo de la transición? ¿Y cómo reflexionas hoy sobre un oficio y el otro, el dramaturgo y el narrador? Y planteo por ahora solo esos dos, espero en una pregunta más llegar a otros géneros, pero ¿cómo Ya. viviste en ese momento y tu historia, el dramaturgo, el narrador, en un momento en que uno aparece y el otro viene por abajo y uno se consolida y después es el otro el género que reemerge? ¿Cómo has negociado esto? Mira, el narrador tuvo mucho que ver con talleres, los talleres de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Católica, que estuve en un taller de narrativa y estuve en un taller de crítica, fue muy importante también, con Martín Cerda, probablemente uno de los mejores críticos que ha habido en la historia de la literatura en Chile, digamos. Y eran talleres fantásticos, estaba Adriana Valdés, estaba Carmen Foxley, digamos, o sea, era un taller formidable, yo tenía 20 años, digamos. Entonces se leía todo, digamos, lo que era la novela contemporánea, la novela del siglo XX, entonces, o sea, yo seguía con este sueño del boom, o sea, yo quería subirme al carro del boom, digamos, y esto me persiguió después cuando entro al taller con Pepe Donoso, donde estuve varios años hasta que Pepe decidió que yo ya no estaba bueno de taller y me pasó a ser una especie de secretario que revisara sus archivos y revisara sus borradores, que fue un aprendizaje tremendo, digamos, de cómo se escribe, cómo se trabaja, la carpintería de la escritura. Y ahí Pepe me empuja mucho, me empuja, incluso me dice, te tienes que ir de este país, hay que irse de este país para ser escritor, me dice. ¿No? Entonces, y sale Elwin al poder y empieza a hacer la gestión hasta que consigo que me nombren agregado cultural, digamos, y ahí se suponía que yo tenía que ir el camino de Pepe Donoso, que era mi padre literario en ese momento, era el ser narrador, digamos, mi novelista. O sea, hasta que llega esto al Te amaré toda la vida, una novela que estaba inspirada en una obra de teatro, o sea, todo era teatro al final, y que algunas veces se lee para montar la obra de teatro, que se llama Infieles. Y el cuento seguí escribiendo de aquí y allá, pero evidentemente no, jamás a la velocidad con que trabajaba el teatro, ni a la velocidad ni la preocupación con que trabajaba el teatro. Por ejemplo, esto que te contaba, el todo sobre mi padre, yo creo que es autoficción, pero hay un personaje en escena que le toca hacer un show cómico, digamos, el día de la muerte de su padre. Y yo digo, eso es mejor en teatro.
y contado, digamos, como un relato de un breve, digamos. Se puede hacer en teatro, el teatro del humorista oscuro, digamos, hablando de la muerte de su padre a un espectáculo, a un público que quiere reírse, digamos, un stand-up, el anti-stand-up. Pero entonces me estoy dando vuelta y me doy cuenta que el teatro me conduce. Tengo muchas ganas de juntar mis cuentos. Gané varios premios de cuentos en varias partes, tanto en Chile como en el extranjero. Hay un cuento que me encanta, que ay, se me fue el nombre, el auténtico Moreno Valdés, un cuento de juegos de imágenes, quién es el verdadero, quién es el falso, el doble. Entonces, en algún momento puede que lo haga. Yo no sé si vuelva a escribir narrativa. O sea, si termino el todo sobre mi padre, ahí sabré si volví a escribir narrativa. Porque paralelamente tengo un encargo de un libro como diario de un terapeuta en pandemia, pero la pandemia está tan complicada. O sea, desde el estallido social, las elecciones, que contar la pandemia solamente ya es muy difícil. Y ese ensayo se ha quedado en veremos. Digamos. O sea, dudo que lo termine. Marco, y para quienes te conocemos un poco más, tú tienes una energía y tú eres muy hiperactivo y hipercreador y eres muy también, muy inmediato, eres muy concreto, eres realmente, estás siempre en una vorágine. Me pregunto y te pregunto si tú piensas que hay algo que tiene que ver con el tiempo y con la velocidad, tanto con la velocidad de la producción Mm. tuya, en tu propio proceso interno, también con la velocidad de quienes recibimos la presencia de una puesta en escena de una hora y media versus la Mm. lectura de un texto narrativo, que hay algo con la velocidad, con la inmediatez que hace que tal vez tú, el teatro se te dé más y mejor. Yo creo que el teatro tiene una gracia, ¿no? O sea, mejor dicho, una facilidad. Se trabaja en equipo. Aunque no sea creación colectiva, trabaja con directores, trabaja con diálogos con los actrices, actores. Entonces yo voy siempre buscando nuevos directores, nuevas directoras, digamos, y encontrándome con voces que son interesantes y que me aportan a mi obra, digamos. ¿Me entiendes? O sea, a veces tengo el borrador de la obra y digo, no, necesito trabajar con alguien X, digamos, o actores, actrices que van leyendo el texto y lo voy escuchando, o buscando al final el diálogo con una persona, quién lo va a poner en escena. Y así, por ejemplo, El Continente Negro, una obra de los 90, buscando quién dirigía, elegía a Pali García, que venía egresando del posgrado. Yo me había tocado como alumna en la Católica, digamos. Y otras veces, el caso, por ejemplo, de descubrir a Pancho Krebs, con quien me llevo muy bien, tenemos una obra para este año, digamos, que está escrita hace como 2 años, antes de la pandemia, pero hay que esperar que se pueda tener un aforo decente, porque es una obra sobre Beckett, sobre el psicoanálisis de Beckett, una obra que requiere un estado distinto de un público que esté dispuesto a estar en un aforo y más contemplativa la obra, beckettiana. Digamos. Entonces, entonces para mí es muy importante el diálogo en el teatro. Y uno está muy solo cuando escribe narrativa, está muy solo. O sea, yo he dirigido talleres de narrativa durante unos 10 años. Y con todo lo que aprendí con Pepe Donoso, digamos, sé qué es lo que hay que hacer y enseñar y dar a los alumnos, pero he hecho muchísimos más talleres de dramaturgia. Muchísimo, Perfecto. muchísimo, a toda Hispanoamérica. Digamos. Me interesa mucho, luego quiero proponerte una pequeña pregunta o dos sobre el tema de tu dimensión como tallerista, pero antes tal vez para tal vez terminar de cubrir otros géneros, eh, quiero preguntar tanto por tu línea de trabajo más de tipo ensayística, reflexiva, muy interpelativa siempre en esta clave cuasi testimonial, historiográfica, y en honor al tiempo nada más, porque de alguna forma son dos preguntas muy distintas, pero te planteo las dos, me ¿Ya? parece que puede ser muy interesante también para al menos una parte de quienes nos acompañan hoy tu encuentro con el mundo de la literatura infantil y juvenil, con el cuaderno de Ah, Mayra, con el año de la sí, ballena, sí. después tus versiones en novela gráfica de Shakespeare, que yo creo que son alucinantes, digamos, todo lo que has ido trabajando en esos otros géneros. Entonces te pregunto por esas otras dos,
vetas de escritura, la Mira, ensayística, la interpelativa y la infantil y juvenil. en lo ensayístico me preocupaba y me preocupa este país, digamos, que habito, entonces era tempranamente estar escribiendo lo que yo no leía, digamos, ¿no? O sea, lo que yo no veía, o sea, testimonios de nuestro país, digamos, cuando escribí la carta abierta a Pinochet, digamos que es una obra de teatro también, y la representé, dirigida por Nieves Olcos en algún momento en España, pero no se pudo representar acá porque fue justo el momento en que Pinochet estaba en The London Clinic. Entonces representarla me significaba ser atacado, vapuleado, un clima crítico, espantoso, digamos. Bueno, pero en general la crónica vino por ese lado. O sea, vino desde cosas más cercanas a lo psiquiátrico, cercanas a lo psiquiátrico, a lo psicosocial, la sexualidad, la masculinidad, hasta libros ya francamente políticos, digamos. El Cuerpo de Chile, que es un libro para mí muy importante, que quiero revisar, digamos, que en qué se ha transformado la visión del cuerpo para el chileno, y un libro libros que leo y antecedían el estallido, etc. Y la lectura para jóvenes, digamos, tiene que ver con cómo aprendí a leer yo. Eso tiene que ver con mi pasión por el fomento de la lectura, digamos, y escribir libros que tenían que ver con la biografía de mis hijos. Ellos ilustran los libros que tienen en parte que ver, a veces no totalmente, pero en parte que ver con la historia de ellos, o sea, el año de la ballena, el cuaderno de Mayra, o el año que nos volvimos todos un poco locos, y que han funcionado, los de Shakespeare también han funcionado no solo en Chile, han sido Colombia, Perú, Ecuador, digamos, han salido estos libros, y ha sido muy grato. O sea, con el año de la ballena tuvo un premio internacional bien importante, digamos, y dije, va, ¿de dónde salió, digamos? Y me divertí mucho escribiéndolo, muchísimo, pero... Y ahí tengo el material que te contaba de mi historia de bullying, pero resulta ser un libro de adulto, no un libro de joven. Todavía no le he podido dar el tono, que es tan complejo esto, el tono de texto juvenil. Marco, y tú, así como tú, es evidente, has recibido durante los años mucho feedback, mucha retroalimentación de la recepción de tu literatura teatral, narrativa, ensayística, adulta. ¿Has podido, me imagino, también recibir de alguna forma un feedback respecto de este otro mundo lector, el infantil juvenil? Sí, también, ¿Cómo digamos, te lee ese público? sí, lo leen bastante apasionadamente, digamos, y hay mil anécdotas, digamos. Las novelas gráficas de Shakespeare, hechas con Rodrigo López como ilustrador, han terminado permitiendo que les dé ganas de leer Shakespeare de completo. Hay una anécdota muy divertida en un liceo, digamos, la profesora ve a un chico que está leyendo algo debajo del pupitre, supone que está con su celular, va furiosa a quitarle lo que da y estaba leyendo Hamlet. Entonces, a mí me parece que leer Hamlet a escondida me parece una maravilla. Entonces, son libros para leer a escondidas, que tienen placer, que a mí me interesaba mucho eso en mi temprana infancia o temprana adolescencia. Yo siempre cito que leí muchos libros malos. Y hay una frase muy linda de Mon Javé que dice el camino de los sagrados a través de lo profano, el camino de los grandes libros a través de los malos libros. Entonces leí autores espantosos, digamos, o sea, libros muy malos, digamos. Entre otros los de Clark Carrados, está en Wikipedia, existe, que en realidad era un autor español del pueblo de Haro, en La Rioja, pueblo de Tres Calles, y donde él escribía ciencia ficción, detective, western, todo. Escribió 3.000 novelas, todas malas. Y estoy escribiendo un cuentecito sobre él, imaginando que es un escritor rojo que no puede ganarse la vida escribiendo lo que él quisiera, y entonces se gana la vida escribiendo textos para el viaje en bus, Pulp Fiction, auténtica. Entonces estoy dándole vuelta a esa idea. Es un notable personaje, verdaderamente. Sí. Marco, estamos acercándonos al final y quiero por lo menos ceder la palabra para un par de preguntas, quizás solo una última.
para llevarte a otra dimensión, y es que tú también entonces, y ya lo has mencionado, has tenido una larga historia como tallerista, como profesor. Bueno, yo fui tu Sí, estudiante, has sido profesor formal, regular en la universidad como académico, y también sobre todo tus talleres que han sido tan fecundos, ¿verdad? A nivel internacional, podríamos citar, no sé, Juan Mayorga, la Angélica Lidl, o en Chile sí. tantos y tantas que nos reconocemos de alguna forma herederos del impacto de pasar por tus clases. ¿Qué es para ti? ¿Cómo vive esto de enseñar literatura creativa, enseñar a crear, enseñar a escribir? Que me imagino que también irán parte con enseñar a leer, no lo sé. Te Sí, pregunto por esa dimensión porque muchas y muchos de los estudiantes que están con nosotros hoy van a terminar siendo personas que enseñen a leer, que enseñan a escribir y que enseñan a hacerlo en la dimensión también creativa de las letras. eso es como para otra hora, porque, porque algo que me apasiona es enseñar. Puedo cansar porque me meto mucho, pero me apasiona. Estamos ahora con un taller internacional los sábados que llegaron a postular 400 y tantas personas, digamos, de toda Hispanoamérica, clasificamos 16, y donde hicimos clases Benito Escobar, Carla Zúñiga, Bosco Cayo y el que habla, digamos. Es fascinante trabajar con el material de otros y ayudarlos a que ese material crezca, ¿no? O sea, mis escritos, las cartas a un joven dramaturgo, que son varias cartas, digamos, se han publicado, la edición más completa es la de México, pero han aparecido otros textos posteriores y estoy viendo ahí dónde diablos publicar las completas, digamos. Todos los textos que tienen que ver con la poética, que tienen que ver con las ideas, digamos, que yo creo que tienen que ver con la escritura dramática. Mi forma de ver la escritura dramática, ¿no? Un cruce la palabra y la imagen, entre lo dramático y lo postdramático, etcétera. Entonces, ahí me apasiona porque es una investigación para mí también. Me apasiona el tema de la creatividad de temprano. Eso fue un tema cautivador, digamos. Entonces, ahí estoy además con, hasta mi trabajo de psicoanálisis se desvía a cómo traducir eso en estímulos creativos y en entender los bloqueos del creador, digamos. Entonces, no, no eso es otra hora. Marco, y un estudiante hace una pregunta acá y te la hago llegar pensando Ajá. también en esto del taller. ¿Cómo leer? ¿Cómo sugieres tú leer? ¿Cuáles son las formas de leer? O se lee con pasión o no estamos haciendo nada. Y la pasión te permite leer textos difíciles. Se me viene a la mente El arco iris de gravedad de Thomas Pynchon, por ejemplo, un texto difícil que todavía tengo problemas ahí. Estoy peleando con esas páginas y con esa cantidad, esa imaginería increíble, digamos. O el Ulises que nombraba, digamos. O el disfrute de leer a Reinaldo Arena El mundo alucinante, digamos, que es un texto alucinante. Y cuando me tocó leer Paradiso de Samalima, o sea, hablo de libros difíciles, como puedo hablar de libros más sencillos, digamos, de lectura aparentemente más sencilla, como Pedro Páramo, digamos, aparentemente fácil, pero... Y, y, y el disfrute se vuelve un elemento fundamental. Aquí me pregunta La a profesora alguien, Estefanía, sí. sí, sobre cómo leer a los clásicos. Recordemos, perdón, solo antes que responda Marco, que tú has reescrito mucho a los griegos, a Shakespeare, a Sí, Cervantes, sí, acabas de hacerlo con Dante. Tu historia con los clásicos es permanente. sí, a ¿Ya? mí me apasionan porque partió siendo mi primera lectura, digamos, desde niño. O sea, en versiones adaptadas, pero de luego pasé a las versiones completas y a fascinarse con ello, digamos. A mí me parece que la cantidad de placer que hay en una biblioteca es brutal, digamos. Yo veo varias bibliotecas en la de Sergio, la tuya, la mía, además quedaron por la distribución random, quedaron juntas, entonces parece que fueron, como decíamos, un dibujo de Escher, ¿no? Que una biblioteca se entra a la otra y a la otra, y están ahí, hay un montón de placer y de sufrimiento al pretender transformarlo en enseñanza, pero sufrimiento lleno de intención, digamos. O sea, está lleno de... Uno sabe dónde están los libros favoritos, digamos. O sea, incluso difícilmente uno los tiene organizados. Yo tuve hasta unos 10 años atrás, tenía organizado por orden alfabético y por género. Después se perdió totalmente. Ya tengo que meterme a mi biblioteca, a comprobar
tengo libros comprados 2 veces, digamos, en ediciones distintas, y a veces la misma edición comprada 2 veces. Entonces, la biblioteca es el caos, digamos. La librería es una librería en la que me sumerjo, digamos. Y que siempre te hace la pregunta, ¿usted lo ha leído todo? No, por favor, los que leo los regalo, a no ser que sea muy bueno, lo vaya a releer. Los que leo se van, digamos. Son los que no he leído o los que releo y consulto para mis clases, los que me acompañan. Marco, y en esta categoría clásico, por la que te preguntaba la profesora Mm, Estefanía, los clásicos, ok, es una gran categoría, pero luego sí, tú has tenido líneas de trabajo con los clásicos. ¿Hay algo que puedas tal vez sintetizar en una imagen, en un concepto? ¿Lo clásico griego, por ejemplo, para ti ajá, es distinto a Shakespeare sí, te genera energías diferentes? ¿O sí, Cervantes o sí, Dante? sí. Hay clásicos, por ejemplo, con los cuales no logro entrar, como con Neil o Racine, digamos, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Y otros que bueno, Shakespeare es un divertimento casi, digamos, o sea, meterse con Shakespeare en su media res, en su figuración, espléndido. Los griegos, de todas maneras, digamos, visitarlos de vez en cuando, a veces veo la obra y me preparo leyéndola previamente, o no la he leído todavía, la veo y lo leo después, etcétera. Y bueno, y Strindberg, que ha entrado más tarde, digamos, Ibsen más tardíos, digamos, pues también lecturas muy importantes, y clásicos contemporáneos que para mí son básicos, digamos, como Pinter, como Beckett. O sea, ¿qué quieres que te diga? Digamos, o sea, uno ve autores que se acumulan, digamos, y yo siento que es necesario el aprendizaje de la lectura del clásico, digamos. Entonces, aquí Estefanía me dice que compara la biblioteca del Quijote. Sí, uno está luchando con el barbero del cura que tiene uno, digamos, esa escena preciosa del Quijote, cuando se seleccionan los libros, es un momento en que uno está permanentemente, digamos. O sea, a veces uno está haciendo el barbero del cura y a veces uno está haciendo el perverso lector de lo que venga. Y ese lo que venga es asombroso, digamos, porque uno se deslumbra con textos nuevos, con clásicos perdidos, digamos, con reediciones, con las traducciones, por favor, o sea, ahí uno disfruta comparando traducciones, o sea, yo lamentablemente no tengo todos los idiomas que quisiera, o sea, por lo menos unos 4 o 5, y no tengo un inglés oxidado, un francés que era el idioma que hablaban en secreto mi madre, mi bisabuela y mi abuela, para que yo no entendiera, y me encanta, me permite leer cierto francés. Pero, por ejemplo, para la Divina Comedia tuve que leer algunas cosas en italiano con serias dificultades, pero me permitió entender mejor el clásico, digamos, ese mal italiano. Eh, Colegas, estudiantes, compañeros, asistentes, alguna o alguno de ustedes, por favor, que quiera tomar la palabra, quiera alguna pregunta. Estamos acercándonos al final. Queremos aprovechar, o ya está en el chat también, como han hecho un par de personas. Por favor, Sergio, adelante. Hola, buenos días. Hola Marco, un gusto de escucharte, de contactarnos. Hacías mención a la pasadita de una anécdota nuestra. Los que no saben es que hicimos un viaje juntos en Estados Unidos, a Estados Unidos hace ya varios años atrás. Pero no voy a contar detalles de esas andanzas que fueron realmente novelescas, ¿verdad, Marco? Sí, la verdad. Pero quiero agradecerte, más allá de lo anecdótico, agradecerte las precisiones que has hecho, sobre todo mucho de los clásicos, que a mí me gustan mucho los clásicos, los griegos, sobre todo en mi caso, Cervantes también. Y de hecho yo mismo he estado trabajando, ahora mismo hay un libro que se viene en camino que se llama Río Estigia, que tiene que ver con todo este mundo de clásicos llevados a la escena contemporánea. Y en eso también la poesía se vuelve teatral, digamos, Sí, en cuanto que también es una forma de crear escenas, en una especie de ensueño permanente. Nada, solo el saludo y el agradecimiento y agradecerte la claridad y agradecerte también la gentileza con nuestros estudiantes.
Mira, Sergio, es interesante lo que dices porque te escucho y digo, he mentido durante toda la charla. En realidad, leo poesía para algunas de las obras. Las obras inspiradas en clásicos estoy leyendo poemas. El caso de Inferno, leer la Divina Comedia buscando las traducciones diversas, en verso, sin verso, en italiano, viendo que, o sea, le tengo un gran respeto a la poesía. Lo que pasa es que no se me da, pero cuando no todas las obras escritas sobre clásicos, he tenido que escribir poesía, leer y escribirla. Y me interesan, digamos, los clásicos también. El año que viene se celebran 100 años de La Tierra Baldía de Eliot, que es un poema que siempre me impactó muchísimo, digamos, que tiene mucho que ver con alguna escritura. Los 100 años de Ulises de Joyce, los 100 años de la muerte de Proust, que es otro autor clásico que tiene mucho que decirnos todavía y más. Yo creo que es un autor que va a perdurar más que Joyce. Los 100 años de Trilce, de Vallejo, que es uno de mis poetas favoritos, digamos. Cuando dice, considerando que el hombre es triste y sin embargo se peina, a mí me parece formidable, Vallejo, digamos. Y entonces, y también se celebran los 100 años ¿cómo se llama? El cuarto de Jacob de Virginia Woolf, que también está metida, son 100 años, es un siglo donde está la modernidad literaria y donde se va a despegar una literatura, digamos. Va a venir Faulkner, va a venir García Márquez, de Joyce, se van a disparar, digamos, esas lecturas de Proust que van a ser tan importantes para todo el boom. Y bueno, y más. O sea, de libros podríamos hablar horas, ¿no? Una hora, horas. ¿Alguien más? Quiero escribir, pero me sale espuma. Qué lindo ese verso de Gallego. ¿Alguien más de los asistentes que quiera tomar la palabra? ¿No? Por suerte. Bueno, yo tengo muchas preguntas más para Marco. Estoy seguro que probablemente muchas y muchos, aunque no lo hagan, tendríamos muchas ganas y entusiasmo y energía para seguir escuchando a Marco, que es una notable experiencia. Sin embargo, hemos comprometido 1 hora y ya llevamos 1 hora y 8. Agradecer a Marco Antonio, entonces quiero, por favor, su generosidad. Él realmente estuvo muy gratamente disponible para acompañarnos hoy, compartir con los estudiantes, con algunos colegas, sobre todo además abrir esta conversación tan personal también. ¿Ah? Yo creo que hay que valorar muy sensiblemente cómo Marco va entrelazando su propia vida, su sensibilidad, su propia historia con los textos y con los autores y esa manera de compartirlo con nosotros. Vamos a tener a Marco con nosotros, esperamos, pronto, otra vez, presencialmente. Vamos a tener, esperamos, su trabajo escénico entre nosotros, pronto también. Entonces, este es un ciclo. Confiamos en que este es un ciclo que estamos comenzando con hoy. Por cierto, quiero dejar cuenta que justo hoy en la mañana, ya lo había mencionado al comienzo, el profesor Domingo Ortega de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid ha ofrecido su generosa también participación en una próxima actividad en torno a Marco Antonio de la Parra. Así que vamos a seguir teniendo Marco Antonio para un buen rato aquí con nosotros. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Estefanía, por los comentarios en el chat. Y nos veremos pronto. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Un abrazo, Marco. Un abrazo, Marco. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.